Hoy, el doctor Wanguiroli nos explica la obesidad y sus consecuencias y por qué, en algunos casos, es recomendable una cirugía de bypass gástrico. En este bloque conoceremos cómo funciona una terapia intensiva por dentro. Las terapias intensivas son unidades diseñadas para el cuidado de pacientes críticos dentro de cada una de las instituciones, ya sea para pacientes que requieren monitoreo, distintos tipos de monitoreo, o pacientes que requieren tratamientos específicos por la gravedad de su cuadro. Sin embargo, uno tiene que diferenciar porque hay pacientes que pueden no beneficiarse por estar en una terapia intensiva, ya sea porque su patología no es suficientemente grave, o porque su patología es extremadamente grave y su cuadro previo limita el tratamiento. Por ejemplo, un paciente oncológico con múltiples metástasis y muy mala calidad de vida que sufre una hemorragia, una infección. Estos pacientes probablemente se beneficien más con su familia que en una terapia intensiva. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que sufren lesiones agudas y que estos pacientes sí se benefician tanto con un monitoreo, ya sea de las funciones neurológicas, respiratorias, cardiovasculares, nefrológicas, o por un tratamiento específico, como podría ser, por ejemplo, un paciente que tiene un traumatismo por un accidente de tránsito. Las terapias intensivas se originan con la necesidad, obviamente, de cuidados de salud en pacientes críticos, y esto, probablemente un hito en esto lo ha marcado justamente la epidemia de poliomielitis, donde muchos de los pacientes necesitaban ventilación mecánica porque las afectaciones neuromusculares que había producido la poliomielitis no les permitían respirar por sus propios medios. Obviamente, al mismo tiempo también surgen algunas unidades para quemados y unidades para pacientes traumatizados. Esto fue aproximadamente en los años 40 y posteriormente a esto tiene un desarrollo muy importante, obviamente seguido del desarrollo tecnológico que han tenido las terapias intensivas, pero también de la capacitación de los médicos, desarrollándose una especialización, que es la especialización en cuidados críticos. Los grupos de trabajo tienen que estar conformados por equipos multidisciplinarios. Ha sido tanto el desarrollo justamente, y además nuestra población está cada vez más envejecida, entonces tienen muchas patologías asociadas a la patología que lo lleva a la consulta. Por ejemplo, tenemos un paciente con un infarto, pero además es diabético, tiene un infarto cerebral también. Entonces, todo esto lleva a que los equipos multidisciplinarios sean fundamentales en la terapia intensiva moderna, ya sean neurointensivistas, neumonólogos intensivistas, nefrólogos intensivistas, hematólogos intensivistas. Actualmente las necesidades de terapia intensiva han ido incrementándose, básicamente porque la población en riesgo es mucho mayor, hay mucha más población geronte, y por otro lado porque hay centros, como somos nosotros, por ejemplo, que son centros de derivación, por los cuales no hay una relación entre las camas de sala común con la terapia intensiva. Como parte de los monitoreos que nosotros hacemos en terapia intensiva, es menester tratar de disminuir el consumo de oxígeno en distintos órganos para tener una medición más adecuada. Entonces, muchos de los pacientes, nosotros inducimos un coma farmacológico básicamente para tratar de disminuir las lesiones que se pueden producir por una falta de oxigenación a distintos tejidos del organismo. Nosotros inauguramos hace algún tiempo una terapia intensiva con monitoreo continuo tanto de la presión arterial, electrocardiograma, saturación arterial, presiones invasivas, 3 equipos con gasto cardíaco, un equipo con electroencefalograma de 24 horas
y todos con respiradores de última generación, tratando justamente de suplir estas deficiencias que hay de camas de terapia intensiva. Creemos que es fundamental seguir capacitando gente para hacer terapia intensiva. La verdad que la necesidad de especialistas es cada vez mayor. Obviamente el paciente en terapia intensiva es un paciente que está polinvadido. Quiere decir que tenemos un montón de accesos vasculares, tanto centrales, periféricos en algunos casos, para transfusiones, líneas arteriales. Todo esto quiere decir que el familiar cuando entra ve a alguien que está lleno de cables, de monitores, de aparatos que suenan, y esto obviamente para quien no está acostumbrado a esto, no entiende el para qué es todo esto, siempre transmite temor. Creo que la meta a cumplir, que nos está faltando en la región justamente a todas las terapias intensivas, es la participación de trabajos de investigación. La obesidad es una enfermedad epidémica. ¿Y esto qué significa? Que está diseminada en todo el mundo. Hoy, en porcentajes, el 60% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Vamos a definir qué significa tener sobrepeso u obesidad, y eso lo tenemos estimado con lo que se llama el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es la relación que hay entre el peso dividido la altura por altura, y eso da un número, y ese número en general nos dice cuál es el exceso de grasa que uno tiene en el organismo. Cuando es de 20 a 25 decimos que es normal. Cuando es de 26 a 29 hablamos de sobrepeso. Más de 30 ya estamos hablando de obesidad. Obesidad. No necesariamente un paciente que tiene más peso está más enfermo, porque eso está determinado por dos causas. Factor genético. La carga genética determina si un paciente acumula mayor o menor cantidad de grasas. Factor ambiental, conducta alimentaria y actividad física que hace o no el individuo. Dependiendo en qué órgano se encuentren las células afectadas con acumulación de grasas, podremos observar distintas afectaciones. Esteatosis hepática, aumento de los triglicéridos y del colesterol, diabetes, hipertensión arterial, apneas de sueño. En las mujeres, un aumento de 7 a 10 veces en la incidencia de cáncer de mama, y en los hombres, mayor riesgo de contraer cáncer de colon, problemas osteoarticulares. Entonces, cuando uno va a tratar a un paciente obeso, no está tratando solamente el peso, estamos tratando una serie de enfermedades metabólicas. Ahora, vamos a tratar de a ver qué hacemos para bajar de peso. Entonces empezamos con los tratamientos médicos y decimos, bueno, voy a bajar de peso y voy a hacer una dieta. Perfecto, entonces empezamos a hacer una dieta, empezamos a comer más ordenadamente, empezamos a elegir mejor la calidad de la comida. Fantástico, eso es un buen tratamiento, eso sirve. Empiezo a hacer actividad física y voy a empezar a ir al gimnasio 3 veces por semana, 4 veces, camino el resto de los días, empiezo a moverme más. Obviamente eso produce un efecto muy bueno y benéfico en el organismo, entonces el paciente baja de peso y podemos bajar un 5, un 10%. Significa 8, 10, 12, 15 kilos. Fantástico, hicimos un tratamiento médico, está todo perfecto, bajé 15 kilos, bajé 10 kilos o bajé 5, me siento mejor. El problema es que no puedo sostener la pérdida de peso por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el organismo está preparado para mantener el peso del cuerpo. No estamos preparados para bajar de peso. Entonces, el cerebro, cada vez que bajamos y se pierde en relación, ¿qué pasa cuando uno baja de peso? Se pierde el porcentaje de la grasa del cuerpo, del 100% bajo al 80%, y el cerebro detecta esa disminución del 20% de la grasa, y esto hace que libere toda una serie de hormonas y mediadores químicos, y de eso se trata la obesidad, de una enfermedad metabólica. Ese es el concepto metabólico, que está relacionado con hormonas y con mediadores químicos que no
podemos frenar, que lo que van a hacer es recuperar el peso perdido, porque para el cerebro interpreta que algo muy malo ha pasado afuera y hemos perdido las reservas de grasa. Lo que hay que hacer es recuperarlas. Estos se llaman mecanismos de supervivencia de especie, porque cuando uno trata de cortar algunas vías, el cerebro tiene 100 caminos diferentes para llegar al mismo efecto. Eso es un mecanismo de supervivencia. Y lamentablemente lo que pasa cada vez que intentamos un tratamiento médico para bajar de peso es que recuperamos el peso perdido. Para tratar entonces la obesidad, lo que hacemos aquí es hacer un tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? Tiene dos puntos importantes. Por un lado, lo que hacemos es disminuir el tamaño del estómago, por lo cual el paciente va a ingerir menos. Pero va a ingerir menos y eso hace que podamos sostenerlo con una dieta con muy pocas calorías. Y por otro lado, y esto es más importante todavía, y ese son los conceptos más modernos de lo que es la cirugía metabólica específicamente, se liberan o producimos la liberación de una serie de hormonas intestinales que tienen como fin, por un lado, eliminar la grasa que hay dentro de las células, de tal manera que, por ejemplo, la insulina empiece a funcionar nuevamente, estimulan estas hormonas al páncreas para que libere mayor cantidad de insulina. Y estas hormonas también son hormonas sacietógenas, entonces van al cerebro, estimulan centro de saciedad y el cerebro interpreta que no hay ningún problema, que no estamos perdiendo grasa, y en realidad estamos perdiendo mucha grasa, pero el cerebro interpreta que está todo bien, entonces no produce ninguna de todas las respuestas hormonales que produciría cuando uno hace un tratamiento con una dieta o tratamiento médico. De tal manera que, así como antes en el paciente obeso el cerebro no se da cuenta del exceso de grasa que tiene el organismo con todas las, obviamente, enfermedades que produce, tampoco se va a dar cuenta con la cirugía de la pérdida. ¿Qué logramos? Logramos perder la grasa. Y al perder la grasa mejoramos, por ejemplo, la estatosis hepática. Mejoro la diabetes porque lo que estoy haciendo es eliminar la grasa que me producía la resistencia a la acción de la insulina puede actuar nuevamente, introduce la glucosa dentro de las células y eso hace que bajen los niveles de glucosa y se produzca una remisión de la enfermedad. Mejoro la grasa que hay en los músculos del paladar, entonces al no tener más peso no voy a producir o mejoro las apneas de sueño. Al bajar de peso vuelvo a punto 1, el riesgo de tener cáncer de mama, de colon o de endometrio. Y al bajar de peso disminuyo la presión, el estímulo mecánico que habría sobre las articulaciones y obviamente mejoran todas las funciones osteoarticulares. Entonces la cirugía es un conjunto de movimientos hormonales, en realidad, que benefician al paciente porque mantienen esta pérdida de peso a lo largo del tiempo. ¿Sabías que la capacidad del estómago es de 1,5 litros? Pero cuando comemos, se estira, tanto que puede llegar a duplicar su tamaño. Cuando la comida alcanza el estómago, este se comprime cada 20 segundos para mezclarla.